A pesar de que llevamos esperando casi 5 años cualquier novedad de Dragon Quest XII, la franquicia ha recibido mucha atención por parte de Square Enix. Nos referimos a que recientemente se completó la trilogía original en su formato HD 2D Remake. Pero esto no es todo. Estamos a unos meses de recibir Dragon Quest VII Reimagined. La séptima entrega de esta mítica saga tuvo un remake en el Nintendo 3DS, pero sin duda, este relanzamiento se convertirá en la manera definitiva de experimentar tan fabulosa aventura. Lo decimos porque Square Enix nos invitó a sus oficinas en Los Ángeles para jugar Dragon Quest VII Reimagined. Toda una tarde, y quedamos con muchísimas ganas de más, pues tiene todo el encanto del original y una envoltura sumamente bella y atractiva. Pero vamos por partes. Dragon Quest VII salió para el PlayStation y después para el Nintendo 3DS, en donde recibió una muy buena capa de pintura. Esta versión se trabajó casi desde cero, pues se usaron nuevos modelos para los personajes y los ambientes para que fuera una experiencia totalmente en 3 dimensiones. El resultado fue muy satisfactorio, porque se respetó al título original, se aprovecharon las capacidades del hardware portátil y se añadieron mejoras de calidad de vida. Por lo mismo, para muchos fue una sorpresa que Square Enix anunciara hace unos meses otro remake de la entrega, pues pensaban que había otros juegos de la saga que se hubieran beneficiado más con este tipo de tratamientos. Seremos honestos, nosotros también lo consideramos, pero una vez que vimos lo hermoso que luce Dragon Quest VII Reimagined, podemos decir que parece una entrega totalmente nueva. El equipo detrás del proyecto moldeó unas marionetas de los personajes y las escaneó para meterlas en el juego, y fue una idea brillante y ejecutada grandiosamente, porque Arus, Maribel, Ruth y el resto de la pandilla se ven más vivos y radiantes que nunca. En cuanto al combate, la fórmula se mantuvo casi intacta. Peleas por turnos contra varios enemigos. La única diferencia con otros Dragon Quest es que, además de ganar puntos de experiencia, también conseguiremos puntos de vocación. En caso de que lo desconozcan, los encuentros no son aleatorios, sino que podemos ver a los enemigos en el campo y así decidir si enfrentarlos o salir corriendo. Lo mencionamos porque hay gente que le huye a este tipo de mecánicas, pero no teman. Un elemento nuevo de Dragon Quest VII Reimagined es que cada personaje puede ganar un impulso similar a la inspiración de Dragon Quest XI. O sea, que eventualmente recargamos una barra invisible que nos permite activar un movimiento especial. Este poder es único dependiendo la vocación asignada hacia el personaje, y en caso de ya tener el Moonlighting, podemos seleccionar entre 2 ataques. Aquí también entra en consideración la estrategia de seleccionar bien nuestras vocaciones, porque estos boosts ofrecen beneficios variados. Por ejemplo, el de clérigo ayuda a regenerar los PM y los PB de todo el grupo, y el del guerrero sirve para que nuestros siguientes golpes sean críticos. Entonces, al seleccionar estas clases, podemos tener opciones de ayudar a nuestros compañeros o ser más eficaces en la ofensiva. El de mago hace que los hechizos del grupo sean más efectivos, así que al activarlo teniendo al mismo tiempo otras vocaciones como clérigo, bailarín, bufón o trovador, que usan mucho de este tipo de movimientos, podemos intensificar muchísimo sus efectos. En resumen, el Moonlighting y este nuevo impulso expanden y pulen los combates, porque resultan más intensos, satisfactorios, entretenidos, profundos y estratégicos. La mayoría de nuestra sesión se enfocó en combatir y explorar una mazmorra, pero también tuvimos un breve espacio para visitar un par de ciudades. Como muchos saben, la mayoría de los pueblos en los Dragon Quest son pequeños, pero tienen varias tiendas y casas a las que podemos entrar para buscar tesoros y objetos dentro de barriles y jarrones. Estos lugares también se beneficiaron con el estilo artístico, pues se ven relucientes. Nos recordó mucho al arte del remake de The Legend of Zelda, Link's Awakening y a Echoes of Wisdom, pero al mismo tiempo tiene todo el sello característico del gran Akira Toriyama. Y cada personaje con el que convivimos desborda encanto, incluso si nos digan algo irrelevante. Este tipo de detalles nos motivó a explorar cada rincón de los pueblos y a hablar con todos los NPC.
Dragon Quest VII Reimagined nos dejó boquiabiertos, tanto por su jugabilidad como por su estética y también por las mejoras de calidad de vida que recibió. Nuestra sesión fue corta y nos dejó con muchísimo antojo de entrarle de lleno al juego, lo que es una muy buena noticia, porque este es el título más largo de toda la franquicia y sentimos que esas 100 horas que nos demandará serán un deleite. Definitivamente 2026 pinta para ser un año tremendo en cuanto a lanzamientos, entre los que destacan Marvel's Wolverine, Fable, 007 First Light y a ver si sí, GTA 6. Aún así, este previo colocó a Dragon Quest VII Reimagined en lo más alto de nuestra lista, así que despiértenos cuando sea 5 de febrero. Por cierto, la entrega saldrá para Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series XS y PC.